la, en la parte sensorial y táctil están, digamos, reduciendo una de las experiencias. Claro. Si queremos acercarnos a los miedos, tenemos que acercarnos a los miedos por experiencias más sensoriales y más básicas. Claro. Menos elaboradas, porque cuanto más elaboramos, más adultos nos volvemos. Y no está mal, pero es para mentes más adultas, más complejas. Para las mentes de los niños, que son un poquito todavía más sencillas, es mejor entrar por lo más básico. Entonces, creo que va a ser la literatura y el arte en general el gran sanador de todo este horror que estamos viviendo, porque no es solamente pues el tema de que la gente tiene miedo, que la gente muere, que no muere, digamos que es las terrible, estadísticas están ¿no? locas, ¿no? No sé, yo veo, y las estadísticas están locas. Hoy día han publicado una estadística de mortalidad en España y está más baja históricamente que ningún año. Bueno, pero el miedo que tenemos es superlativo. Entonces, todo este horror, ¿cómo lo vamos a sanar? ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo va a volverse vitalidad y ganas de vivir el arte? Y en la medida en que nos volvamos un poquito más básicos y más niños, va a ser más fácil sanar. Y ahí sí hablo como terapeuta psicocorporal. Ajá. O sea, ya estoy hablando un poco por mi profesión, que además tengo más de 25 años en esa profesión, trabajando con la salud integral de las personas. ¿Cómo es que sanamos las cosas profundas y terribles que parece que nos van a dejar cicatrices eternas? Sí, pues. Las sanamos mediante la recreación artística. ¿Sí? De repente el horror se transforma en una película de aventuras, que es lo que vas a ver, ustedes pueden ver en este PowerPoint con estas presentaciones de estos niños. Sus miedos se convierten en aventura. Claro. En aventuras en donde el niño héroe va venciendo monstruos o los va volviendo amigos. ¿Sí? Los va transformando. Entonces, ese es el trabajo que vamos a tener que hacer. Y también con el tema del encuentro con el otro. El otro siempre es atemorizante. Ya se trate para un niño o de una niña, que es diferente. O para una niña bonita, una niña que también pasa, ¿no? Gordita, ¿no? Y la niñita es linda, preciosa, pero se encuentra con una gordita feliz, dicharachera, inteligente. Entonces, esos encuentros son los encuentros más productivos, que también se dan en la literatura, pero hay que rastrearlos, hay que irlos viendo, ¿no? Eso. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, reacciones. A ver, comentario del auditorio, con toda libertad, porque muchos... Diles que enciendan micrófonos. Sí, pueden encender su micrófono y preguntar, participar en orden, ¿no? O comentar, porque en el chat hay varios comentarios en el chat. Claro que sí. María del Rosario Escafa, sí, por supuesto. Diana Ruiz, todas ellas están comentando en el chat, pero sería bueno que activen sus micrófonos para poder comentar y así todos escuchar. Pueden hacer comentarios en el mismo momento. De esa manera damos pie a que Carmen Luz pueda ilustrarnos. Ella ha dicho una palabra muy importante, ¿no? Que tiene una relación directa con su trabajo profesional, que ayuda a la autoconciencia, al equilibrio, a ese equilibrio del cual ya los griegos hablábamos, decían mente sana en cuerpo sano. Ese es el equilibrio que debemos buscar. Entonces, la doctora Raquel Soto ha activado su audio. La doctora Raquel Soto. Escuchamos su comentario o aporte. Raquel, active su audio, Raquel. Ahí está Raquel. Buenas noches, complacida con la charla. Quería hacer una pregunta técnica. ¿Qué opina usted del contenido educativo de los cuentos para niños? ¿El contenido educativo de los cuentos? Para niños, ¿no? Para niños. Ya. Sí. Claro. Ya. Bueno, hay cuentos y cuentos, ¿no? Y creo que hay una calidad diferencial donde
uno encuentra un cuento que quiere educar, y es obvio que quiere educar, uno encuentra un cuento que no es muy atractivo para los niños y que no los influencia mucho. Lo leen, pero no les impacta demasiado. Hay cuentos que no son exactamente para educar o que han logrado una calidad que disimula mucho la vocación educativa, porque creo que un adulto siempre escribe para decirle algo a los niños, ¿no? Siempre intenta decirles algo, pero lo hacen con tanto arte, con tanto gusto, que en realidad terminan entreteniéndolos, y allí es donde ellos pueden abrirse para percibir al otro. Por ejemplo, estoy pensando en Las brujas de Roald Dahl, ¿no? Es un cuento largo, complejo, yo les llevo a los niños de 8 a 12 años a ver que son muy traviesos, muy inquietos, que no siempre pues tienen ganas de leer mucho, pero los leemos en clase, leemos algunos capítulos. Y este cuento, Las brujas, a veces es hasta contraproducente, ¿no? Porque los asusta. Y de hecho, alguna vez tuve una queja de una mamá que me dijo que su hija no estaba acostumbrada a cosas que les asusten, y que no quería que le contara cuentos que le asusten, porque se había asustado con el cuento de las brujas de Roald Dahl. Pero ese es el éxito de Roald Dahl. Roald Dahl es un gran autor que logra mucho impacto con los niños, pero que también los motiva, los estimula a manifestar ese miedo ancestral que tienen a estas mujeres extrañas que no aman a los niños. Entonces, la calidad del autor uno la siente, la percibe, porque tal vez hay un niño ahí que está manifestándose y que está escribiendo por la mano del adulto. Creo que esa es la buena literatura para niños. Hay otra literatura, y tengo bastante de eso también, que quiere instruirlos, que quiere enseñarles cómo es el bosque, cómo son los animales, pero es quizá en términos artísticos la que menos profundo llega, ¿no? La que más profundo llega es aquella en donde el autor adulto ha conectado con su niño y se vuelve un canal. No digo que no lo procesa, no digo que no es un adulto mientras escribe, pero él canaliza su niñez, sus inquietudes, sus temores. Esos son los cuentos que yo he visto que más llegan y que son más fértiles cuando se trata de estimularlos a escribir, porque desatan un universo de fantasía. Sobre ese universo de fantasía, fácil sale lo que ustedes han visto y mucho más, ¿no? Pero no sé si está respondida la pregunta. De repente tienes algo más que decir sobre eso. Yo preguntaba porque el equilibrio entre dar un mensaje educativo y el arte a veces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Uno siempre trata de humanizar a los niños, ¿no? Entonces se pierde mucho en el cuento la belleza de lo que debe ser un cuento para el niño. Sí. Se sacrifica, digamos, la belleza por el mensaje. Estamos llenos de literatura infantil que hemos podido chequear nosotros como Colegio México, es eso, ¿no? En lugar de dar arte, se trata de instruir. Sí. ¿O son libros instructivos o son libros que provocan belleza, que provocan mirar la vida de otro punto de vista? Sí. Por eso era mi pregunta. Sí, totalmente, sí. Y la segunda es una experiencia. Áspero es la parte que da al mar de Caral. Hay escuelas de inicial que están en Arenal. Nosotros trabajamos allá bastante tiempo hasta la pandemia. Entonces, las maestras de inicial son algo extraordinario. Ay, sí, son fabulosas. Y la experiencia de una de ellas es escribir la historia de su pueblo. Llegaron como colectores, inventadores, hasta nuestros días. Y hay un libro que está ahorita en prensa, que me lo dieron para que se los corrija, ¿no?
digital y también físico. Esa es una experiencia no provocada por nosotros, sino que la encontramos a medio hacer en una escuela perdida en las playas del cono de Sucre, en el cono norte de Lima. Totalmente de acuerdo, señora Raquel, totalmente de acuerdo. Cuanto más militantes nos ponemos en cualquier cosa del arte, más lo perdemos. Y con los niños es muy transparente y muy claro. Me acuerdo que les pregunté bueno, los niños nunca dicen esas cosas, pero sí les pregunté a los chicos de entre 13 y 15 años, que son el grupo con el cual hemos evitado, ya tengo varios años con estos grupos de adolescentes, ¿no? 13 a 15, y siempre les pregunto qué cosa les gusta leer, y les pregunto también sobre el plan lector, y bueno, la respuesta de ellos cuando les pregunto sobre el plan lector es ¡guácala! Así, muy abierto. Pero yo digo, ¿por qué? Probablemente los maestros esperan en buscarles la mejor literatura, pero a ellos no les gusta. Sí, pues. Y cuando le pregunté a un grupo, ¿qué cosa es lo que no te gustaría que tuviera este taller? Me dijeron que les lleve literatura o que les lleve lectura educativa. O sea que eso era lo que no querían. La lectura educativa, la lectura del plan lector, las cosas de jóvenes, así, eso también me dijo alguien por ahí. Nada que diga literatura juvenil. ¡No! Por favor, no. ¿Quién ha dicho que no podemos leer todo lo que hay? Claro. Y hay una especie de rebeldía, porque a esa edad es muy frecuente encontrar rebeldía total contra todo, 13 años. Eso dura hasta los 16, 17, ya después ya como que baja un montón. Pero entre 13 y 16 o 17 años la rebeldía es total. Y la rebeldía se manifiesta mucho contra todo parámetro que los clasifique como algo extrahumano. Ellos son seres humanos centrales y merecen todo. Ahora es cierto que hay literatura que no van a entender, pero lo que les llega a las manos y no es para su edad, ni siquiera lo entienden. No les interesa o lo leen a su manera, le dan otras interpretaciones. Es muy interesante. La literatura no corrompe a nadie, pero tampoco transforma en el sentido que el autor quisiera. O sea, el autor lanza una pelota al mundo, lanza un globo de colores y cada niño, cada joven lo transforma a su manera. O sea, lo recrea. Entonces, en la medida de lo posible, si se tratara de, bueno, es lo que yo hago, ¿no? Tratar de abrirles el panorama para que puedan acceder de una manera comprensiva, inteligente, a la literatura universal. ¿No? Con toda la seguridad de que hay cosas que no van a procesar, pero las cosas que procesen van a ser muy ricas. Entonces, de acuerdo, Raquel, la literatura militante por la educación no funciona mucho, ¿no? Bien, muchas gracias. Y felicitaciones por la experiencia, qué bonito, qué bonito. ¿Alguien más pregunta? ¿Alguna otra participación? Sí, a ver. ¿Podría yo hacer un comentario? Sí, por supuesto, adelante. Adelante, por favor. Acerca de esto que dijo recién Carmen Luz, y que bueno, primero decirle y agradecerle muchísimo por toda su experiencia de vida, por todo lo que nos ha contado. Bueno, yo me sentí muy identificada con ella cuando contó su desolación, ¿no? Ante la pérdida de esta idea que tuvimos los que éramos jóvenes en esa época. Yo soy un poquito mayor que ella, de que se podían cambiar las cosas, ¿no? Así que realmente me emocionó mucho su trabajo con los chicos. Y bueno, a propósito de esto de que la literatura para chicos y no para chicos, yo recuerdo una biblioteca que tenía mi tío, donde yo pasaba mucho tiempo en mi niñez. Siempre estaba rodeada de libros, tanto en mi casa como en la casa de mi tío. Y un día yo debo haber tenido, supongo que 12, 13 años,
agarré un libro, Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que supuestamente no era un libro para adolescentes o para jóvenes o para niños. Y tanto, pero tanto me impactó ese libro, tanto me gustó que cuando pasaron los años y me preguntan cuál es el libro más hermoso que vos leíste, y fue Historia en dos ciudades. Y lo he vuelto a leer, ahora que soy una vieja, y me doy cuenta cómo llegó a mi alma, digamos, el mensaje de ese libro, el mensaje de amor de ese libro. Y bueno, estoy de acuerdo como que los adolescentes, los jóvenes, deben acceder a toda la literatura. Y como dice muy bien Carmen Luz, habrá cosas que no comprendan, pero tampoco la literatura corrompe a nadie. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso que decís vos. Bueno, ese era mi comentario. Gracias, María Rosario. Carmen Luz, sí, dime. Quiero aprovechar la intervención anterior de mi amiga, de mi querida amiga porteñita. Ella es una peruana argentina o viceversa. Ella me ha hecho recordar una experiencia muy parecida a la suya, en el sentido de que yo cuando era niño, hasta los 11 años aproximadamente, viví en un pueblo andino pequeño. Estudiaba en una escuela donde probablemente no había una biblioteca, pero en Lima tengo mi hermano mayor, mi hermano Juan, y él solía mandarme libros de vez en cuando, porque además la carretera no llegaba hasta ese lugar y el transporte pues de estos paquetes era en lo que llamábamos las bestias de carga, ¿no? Ese era el Perú en que yo viví mi infancia. Y en una de esas oportunidades, de esos libros que él mandó, llegó, por supuesto, y esto tiene relación con Argentina, creo que esta colección que se llamaba Villiquen, si no recuerdo mal, que eran adaptaciones. Aquí hay otro aspecto interesante porque las obras universales trascienden los idiomas. Lo acaba de decir María del Rosario cuando menciona que uno de los libros inolvidables para ella es de Charles Dickens, ¿no? que pertenece a la literatura inglesa. Probablemente ella la leyó en una traducción, no lo sé. Pero en mi caso particular, una de esas obras inolvidables que pude leer en una adaptación, y que me enseñó, como decía Carmen Luz y también María Rosario, me enseñó que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, y no podemos ignorar ni las unas ni las otras, para poder tener una visión integral del mundo en el cual vivimos, que es un mundo lleno de aventuras positivas y negativas. Ese libro es un libro que no he olvidado, las imágenes quedaron grabadas. Me refiero a este libro que se llama La cabaña del tío Tom, ¿no? Ya es un libro maravilloso y ya me enseñó que el mundo en el que yo vivía era un mundo inmenso y que había un lejano país llamado Estados Unidos de América en el cual existía la esclavitud, ¿no? Y no sé si tú has leído ese libro, pero ese es uno de los libros que más me marcaron. Y yo que tendría 8 o 9 años, no más. Sin embargo, la capacidad de esa autora de transmitir, incluso con traducción de por medio, esa experiencia de la esclavitud de una manera tan vívida, tan emocional, que francamente amplió mi visión del mundo, ¿no? Amplió mi visión tanto sobre lo que había de bueno como lo que había de malo en las sociedades humanas, que creo que es lo propio de ellas, y por eso es que es importante la orientación, no solamente de los maestros, sino también de los padres, de los amigos, para que uno encuentre un sentido en la vida. Y creo que ese sentido que todos buscamos, que es un verbo que tú has mencionado y que es un verbo importante, uno de esos lugares donde podemos encontrar algo que estamos buscando es precisamente la literatura, estas obras inmortales, estas obras universales que nos abren a la comprensión del mundo
como también me ocurrió ya años después, por ejemplo, con El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Creo que en ese sentido, a veces el propio niño, de su propia iniciativa, lee obras que supuestamente no corresponden a la literatura infantil, pero de pronto son tan universales, son tan transparentes en su estilo, en su historia o en sus personajes, que el niño se apasiona, como a mí me ocurrió en la infancia con esta novela que trata temas tremendos como la esclavitud, la marginalidad, cosas que uno no entiende por qué existen, pero son, influyen en nuestras vidas. Y eso ocurre también, creo, con nuestra realidad peruana, que ha sido pues una realidad marcada casi siempre por la violencia de todo tipo, ¿no? Y ahora estamos nosotros, como decía Carmen Luz, viviendo una nueva etapa. La realidad nos obliga a otra metamorfosis, y ya hemos pasado por varias metamorfosis, ¿no? Y estas son metamorfosis no solo del cuerpo, sino sobre todo del alma, el alma con la cual tratamos de entender qué está pasando ahora. Y yo creo que nadie tiene una respuesta, pero en esa búsqueda yo creo que la literatura nos enseña mucho, ¿no? Porque gracias a la literatura podemos vivir en los tres tiempos en los que vive el ser humano, que es el pasado, el presente y el futuro. En esa nueva coyuntura nos encontramos nuevamente, Carmen Luz, en este momento histórico desde todo punto de vista, y la literatura, los niños son elementos pues que nos incentivan, nos motivan a vivir, a perseverar aún en este momento en que parece un drama del absurdo, de lo irreal, ¿no? Nadie, creo, ni siquiera un autor de ciencia ficción se hubiera imaginado esta vida que ahora en nuestras ciudades se ha convertido en algo cotidiano, algo que hay que temer, ¿no? Ese es un comentario que quería hacer a partir de las ideas que has compartido y que han motivado, creo, a los oyentes a tomar muy en cuenta lo que has planteado respecto de estos temas. Gracias, Carmen Luz. Bueno, abundando un poquito más sobre esta libertad de lectura, yo quisiera compartir algo, ¿no? Cuando yo tenía 12 años más o menos, mamá, como les contaba, tenía una gran biblioteca, no en términos de tamaño, sino de cantidad de libros, porque estaban un poquito apachurraditos, ¿no? Estaban muchos, uno encima de otro. Pero la curiosidad que siempre teníamos nosotros era de saber qué cosa había. No leíamos todo, obviamente, a veces más por la tapa que otra cosa. Simplemente era curiosidad, a ver qué cosa hay por ahí. Pero me acuerdo que ella guardaba, tenía un lugar en su dormitorio, en su sitio, algunos libros. Y obviamente esos eran los libros que yo buscaba. Entonces aprovechaba, obviamente, pero además lo que te prohíben es lo que tú deseas. Sí, efectivamente. Así funcionamos. Una condición humana. Entonces, si queremos estimularle lectura de algo en particular, solo tenemos que prohibir y van a ver que aquí llegan los libros. Bueno, pero en esa búsqueda, yo me acuerdo que llegué a un par de libros. Uno de ellos es una lectura, la escritura prohibida, un libro que lo he releído hace poco y me ha fascinado, que se llama Caroline Sherry, que es Los amores de Carolina, de ahorita no me acuerdo el autor, pero es un clásico francés sobre las aventuras eróticas de una mujer en plena Revolución Francesa. Mira tú, qué tema tan interesante. Ahora, es un retrato histórico maravilloso, de primera, pero también son las aventuras eróticas de una mujer en medio de todo esto, una francesa bonita, una noble bonita. Pero había un segundo libro que también lo leí, que no tenía nada que ver con una buena literatura, que era
La mujer frígida de Wilhelm Steckel. ¿Sí? Wilhelm Steckel es un autor, un discípulo de psicoanálisis. ¿Sí? Mira. Y era un tratado psicoanalítico sobre la neurosis de la mujer y sus manifestaciones en su vida sexual. Mira qué tema. ¿Cómo leí a los 12 años eso? Yo no sé. Mi mamá todavía no se ha enterado, pero sí les puedo asegurar que allí se puso uno de los pilares, una de las columnas de mis inquietudes que después me llevaron a abandonar la sociología y dedicarme a las terapias psicocorporales. Ajá. ¿Por qué? Porque allí, en ese libro, es donde entendí que el ser humano es mucho más que sus circunstancias, o que lo que se ve, o que las aventuras que vive, o que lo que le sucede. El ser humano tiene un mundo interior riquísimo y tiene sobre todo estos estratos de personalidad donde el subconsciente ordena y organiza los eventos de su conciencia, los eventos de su vida consciente. ¿Cómo lo aprendí? Yo no sé. ¿Qué cosas escabrosas habían ahí que debía ver, que yo no debía ver? Yo no lo sé. Nunca me llegué a enterar. Yo lo que sé es que adquirí a esa edad temprana una conciencia y una profundidad en la mirada hacia la mujer. Claro. Que determinó y marcó muchas de las opciones en mi vida. Por ejemplo, comprender que en las cosas que las mujeres hacemos no son solamente, o sea, no son reactivas, no son reacciones a cosas que nos suceden sin mayor profundidad, que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra condición subjetiva también. Entonces, yo les cuento eso porque a los 12 años hay lecturas que evidentemente no deberían caer en manos de un niño. Claro. Pero caen. Caen, a veces ocurre. Caen. Sí, ¿qué cosa hacemos con ello? Sacamos flores, sacamos pura fertilidad. Entonces, estamos viviendo episodios horrorosos, realmente horribles. Hace solo un año nosotros como Occidente mirábamos a las pobres mujeres orientales tapadas con su jefilla, creo que se llama, o con sus mostrando solo los ojos, o tapadas con unos velos aquí. Ajá, las burkas. ¿Y qué cosa decíamos de esas mujeres? Pobres mujeres, que tienen que tapar su cara, que no pueden salir al sol y mostrar su cara al sol. Las compadecíamos. Decíamos que cómo era posible que tuvieran que ir así a las playas y a todos los lugares. Sí. ¿Y qué somos ahora? Eso, ¿Qué hacemos con las mujeres que no se tapan la cara? Sí. Les denunciamos. ¿Por qué están agrediendo a la salud pública? Entonces, estamos viendo episodios de absoluta regresión y sin embargo, como dice Diana Ruiz, que a ver, espero escucharla, de peores cosas se ha salido, ¿sí? La mayoría de personas crecemos con miedo e inseguridades, pero salimos. ¿Y cómo lo hacemos? El arte, que no está desvinculado de lo que somos desde nuestra profundidad y del mundo que vivimos, que está ahí en medio, que está quemándose. El arte que no es perfecto, el arte que no está consolidado, el arte que no tiene éxito de mercado necesariamente, a veces sí, a veces no, pero es el arte en todas sus formas, el arte pequeñito, el arte balbuceante, el arte hermoso que se expresa, se apoya en otras artes, ¿no? El arte de la edición, el arte. Yo creo, sí, que estamos en ese camino y creo que el momento de empezar es siempre. Desde que tenemos la capacidad de mirar un objeto, como un libro, no entender ni siquiera las letras, pero imaginar qué cosa es lo que tiene, ¿no? Desde ahí ya estamos empezando ese camino de liberación y de salida a nuestro miedo, inseguridades y las profundas cicatrices que la vida nos va dejando. No sé, yo quisiera escuchar a Diana, tiene muchas cosas que comentar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, algún otro aporte de las personas que estén siguiendo esta exposición?
¿Alguien más que quiere participar? Sí. Diana creo que se desconectó, pero está Ana Paula Yangali, Luis Beltrán, Sí. Nora ¿Alguna Acevedo, pregunta Aire Soto, de ellos? Elisa, Sí. Betty, Cecilia. A ver. Sí. Sí, sería interesante además conocer sus... Bueno, Así tenemos es. aquí dos temas, ¿no? Uno Claro. de estos temas es nuestras propias experiencias cuando nos hemos construido como lectores y como creadores. Claro. Y la segunda pregunta que me gustaría que compartieran es si han tenido experiencia de encuentro con niños y